buenos días y como siempre, ¿no? A mí siempre me pondré nervioso y como quien dice, los pelos de punta al estar aquí, porque yo creo que en este evento y todo lo que representa, pues siempre es algo que a todos los que somos del CCN, pues lo tenemos muy interiorizado y muy grabado adentro. Yo simplemente quiero hacer una pequeña introducción, pero sobre todo para poner en valor algo que ha dicho Luis, ¿no? Que es fundamental. Detrás de todas estas iniciativas hay personas, hay grupos y hay lo que son los ejecutores, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar con un cronograma donde vamos a hacer, pues, como itinerario, ¿no? Como hoja de ruta, que ha sido el ENS, sobre todo en los 2 últimos años, que nos ha permitido en el último año aterrizar, ¿no? Lo que es una iniciativa que realmente sea viable, que sea sencilla, que se pueda aplicar, que dé respuestas a necesidades y sobre todo que simplifique un proceso que cuando te aproximas a él puede parecer complejo, ¿no? Insistir que esto se consigue gracias a los equipos, gracias a las personas y gracias a los ejecutores. Hoy vamos a tener 2 personas que realmente han hecho esto suyo, ¿no? Desde el punto de vista de cómo interpretar una norma y llevarla a la práctica y sobre todo también del punto de vista cómo, creyendo en lo que es la implementación de la ciberseguridad, lo que es creyendo en un marco de referencia, al final eres capaz de desarrollar herramientas como amparo en ese navegable, ¿no? Al final estas 2 personas lo tienen interiorizado, lo hacen suyo y no solamente es compromiso, es mucho más de ello, ¿no? Yo fundamentalmente estoy aquí también para poner en valor no solamente el trabajo de estas 2 personas y el equipo que llevan, que ahora vendrán y lo contarán, sobre todo lo que es Mario y lo que es Patri y todo el equipo que van detrás, sino para poner en valor la persona que yo creo que ha garantizado o me ha garantizado lo que es un karma a la hora de poder desarrollar e implementar todo lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Hoy no puede estar aquí porque está convaleciente, ¿no? Pero aquí yo fundamentalmente quiero prestar o dar ese reconocimiento a Esther, ¿no? A esa persona que es la responsable del equipo de desarrollo en CSA. Detrás de ella tiene un pedazo de equipo y es la que ha hecho o ha permitido que al final esto que estamos haciendo se pueda automatizar, se pueda homogenizar, se pueda llevar a una plataforma y te permita al final evolucionar un modelo, ¿no? Entonces simplemente yo estoy aquí para hacer ese reconocimiento tanto a Esther, que no puede estar, como tanto a Mario, como tanto a Patri, pero sobre todo a todas las personas que están detrás y que hacen esto viable, ¿no? No voy a insistir mucho más porque ellos son los que realmente se merecen el aplauso, son los que están desarrollando todo esto, pero creo que en mi caso era de obligado cumplimiento el poner en valor un trabajo que realmente no es fácil, que no es sencillo y que solamente se puede llevar a la práctica cuando crees en lo que haces, ¿no? Entonces, este equipo cree lo que hace y, como digo, es el que se merece todo un aplauso. Bueno, como ha dicho Pablo, hay personas que se remangan de verdad y hacen factible esto con el trabajo de campo y hay 2 representantes, como ha dicho también Pablo, el tercero, Esther, no ha podido por causas de fuerza mayor, aunque le mandamos, tenemos en nuestros pensamientos, pero de verdad que el repaso que va a haber ahora de cuáles son las novedades del ENS lo van a hacer por parte de Mario de CCN y Patricia, que estás en una compañía que, por cierto, lo que decíamos antes, en CIES, que otra compañía española ha entendido muy bien que tiene que coger músculo y lo ha hecho con vosotros, que es Eresco. Así que la audiencia es vuestra y escuchamos muy atentos lo que decís. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Pablo, a nuestro jefe, que al final tira de todos nosotros, nos pone en valor y al final es el que va tirando de todos a la vez. Bueno, pues como han dicho, la idea de esta ponencia es recorrer un poco todas las novedades o todos los temas que hemos tenido que abordar en el Esquema Nacional de Seguridad desde en los últimos 2 años. Bueno, y para hacer esto vamos a ponernos en situación, ¿vale? Sabéis que el año pasado, en mayo del año pasado, se publicó el nuevo Real Decreto, ¿vale? Es conocido por todos y no voy a hacer más referencia a él que esta. Pero ya sabéis que a raíz de este Real Decreto hubo un montón de modificaciones, hubo un montón de tareas pendientes que teníamos desde el CCN sobre todo, ¿vale? Y también desde los organismos que estaban adecuándose al Esquema Nacional de Seguridad, porque al final se incluían un montón de cosas. ¿Vale? Las primeras labores que se hicieron fueron labores pues, de información, de concienciación, ¿no? Sobre todo los cambios que había en el nuevo Real Decreto, ¿vale? Para dejar claro cuáles eran las modificaciones que tendríamos que abordar en los próximos 2 años, ¿vale? 2 años y lo que sigue, ¿vale?
lo dicho, no voy a hacer más hincapié porque yo creo que ya se le dio en su momento bastante bombo a todas las modificaciones que había que abordar, ¿vale? Sabíais que se introducían nuevos mecanismos, como es el caso de los perfiles de cumplimiento, que hablará Patricia en breve de ellos, se introducían nuevas medidas de seguridad, se quitaban algunas medidas de seguridad que ya estaban obsoletas, y todo esto había que tratarlo, había que hacer guías, había que actualizar la documentación que había, instrucciones técnicas, había que abordar el COCENS, entonces había muchísimo trabajo por delante, ¿vale? Lo que vamos a presentar aquí van a ser unos puntos bastante concretos, pero ni de lejos vamos a contemplar todo el trabajo que se ha hecho, porque hay incluso detalles que algunos son muy obvios, algunos no tan obvios, pero que ha habido que ir haciendo, aunque solo sea coger documentos y actualizar lo que son las referencias del antiguo Real Decreto al nuevo, ¿vale? Entonces vamos a enseñar únicamente los puntos más importantes. Muchos de ellos los conoceréis, ¿vale? Muchos de ellos son bastante obvios y sencillos de presentar, otros a lo mejor os sorprenden un poco, ¿vale? Entonces, el primero, que bueno, es un mecanismo que hemos rescatado del antiguo Real Decreto, ya venía en el Real Decreto 3/2010, pero simplemente no se había puesto efectivo hasta hace bien poquito, ¿vale? Es el reconocimiento de organismos de auditoría técnicos que fuesen públicos, ¿vale? Y esta es una de las primeras labores que empezamos a abordar ya el año pasado y no se ha ido aterrizando hasta bueno, este año, esencialmente, ¿vale? Y es que ya el antiguo Real Decreto nos decía que, o mencionaba que podía haber entidades de auditoría del sector público, ¿vale? Sabéis que hasta ahora, en estos últimos 10 años, el Real Decreto se certificaba principalmente, o casi en su totalidad, por entidades de certificación privadas, ¿vale? Desde aquí mandar un agradecimiento a esas entidades de certificación privadas, ¿vale? En las que hemos trabajado con ellas muy de cerca, con el COCENS, y al final han sido un pilar fundamental para conseguir lo que es el NS hoy en día, ¿vale? Pero ya sí que hemos visto que ha ganado bastante madurez el Esquema Nacional de Seguridad, ya tenemos más de 1000 entidades certificadas, ¿vale? Y sobre todo con la intención de mejorar esa certificación en la administración pública, estamos rescatando este mecanismo de entidades de auditoría del sector público para fomentar un poco sobre todo aquellas entidades que tienen pocos recursos que puedan empezar a certificarse, ¿vale? Y darles ese apoyo, ¿vale? Como veis, ya lo comentaba el antiguo Real Decreto, lo comentaba la ITS de auditoría y, por supuesto, lo comenta el nuevo Real Decreto, ¿no? Que las administraciones públicas cuyas competencias se corresponden con el desarrollo de auditorías de sistemas de información, así conste en su normativa de creación, como en los decretos de su estructura, y quede garantizada la debida imparcialidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no cualquiera puede ponerse a hacer auditorías así por así, ¿vale? Se deben garantizar ciertas capacidades, cierta formación, ¿vale? Y desde el CCN hemos habilitado un proceso, un procedimiento para asegurarnos de que las entidades que se reconozcan como organismos de auditoría públicos y puedan expedir certificados de conformidad con el NS, así demuestren que efectivamente tienen estas competencias, esta capacidad y esta imparcialidad, ¿vale? Para eso nació la guía CCNSTIC 122, que ya se puso la primera versión el año pasado, ¿vale? Que es el procedimiento de reconocimiento de organismos de auditoría técnicos, ¿vale? Os voy a explicar muy rápidamente qué consiste este procedimiento para darle transparencia al proceso, ¿vale? Por supuesto, ya hay varias entidades que han pasado por este proceso. Desde aquí mandar un saludo al mando, ¿vale? Al CESTIC, al Mando Conjunto del Ciberespacio, al CESTIC y a la Agencia Catalana de Ciberseguridad, por actuar un poco de pilotos o de pruebas de este proceso. Gracias a ellos pues vamos mejorando este proceso para verificar todos los requisitos de un organismo de auditoría, ¿vale? Esencialmente esta guía y los procedimientos que conlleva constan de 3 partes, ¿vale? Por un lado es la formación, ¿vale? Y por formación me refiero a los conocimientos que debe tener un auditor, el organismo de auditoría, ¿vale? Y los conocimientos que debe acreditar, ¿vale? Esta formación, por supuesto, no la exigimos y ya está, sino que además la ofrecemos, ¿vale? Para complementar esta formación o para asegurar esta formación, en Ángeles se ha puesto ciertos cursos formativos, ¿no? El más principal y el más enfocado a este tema es el curso de órganos de auditoría técnica del sector público, el curso de auditoría en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Que habilitan o dan los conocimientos necesarios básicos a un auditor para empezar a familiarizarse con lo que son las auditorías del Esquema Nacional
Nacional de Seguridad, ¿vale? Y además hay un montón de cursos, ¿vale? Curso de auditoría en el NS, ¿vale? Incluso cursos de conocimiento general del esquema, como la aproximación práctica al NS o incluso los propios cursos de gestión STIC, ¿vale? Todos ellos van a ser interesantes o necesarios para acreditar esa formación de los auditores del organismo de auditoría técnico a la hora de hacer este reconocimiento, ¿vale? Además, tienen que tener un conjunto de procedimientos, ¿vale? Estos procedimientos tienen que contemplar algo similar a lo que se contempla en las entidades de certificación públicas que llevan trabajando durante tanto tiempo, ¿no? Un procedimiento de auditoría y luego modelos de informe de auditoría, modelos de plan de auditoría, ¿vale? Modelos de listado de personal, del proceso de cualificación de auditores, un conjunto de modelos sacados de una norma ISO, la 17065, ¿vale? Con la que hemos trabajado con ENAC en los últimos años para la acreditación de estas entidades de certificación privadas, ¿vale? Y aquí lo hemos trasladado un poco estos requisitos a la administración pública, ¿vale? Igual, tampoco soltamos esto de la nada, sino que exigimos estos modelos y además les ofrecemos estas plantillas de procedimientos, estas plantillas de normativas. Hemos preparado con la ayuda de nuestros asesores un repositorio con todos estos modelos que pueden descargar y trabajar, ¿vale? Además, sabéis que existe la herramienta Amparo, que es una herramienta orientada principalmente a la auditoría del Esquema Nacional de Seguridad y, por supuesto, muchos de estos procedimientos están ya integrados directamente en Amparo. Y además lo tenemos el proceso de reconocimiento como tal, ¿vale? Esto ya es un proceso formal que consta de 2 jornadas. La primera jornada donde se verifican los procedimientos y la metodología de auditoría, y en la segunda jornada donde se presenta un caso de uso, un ejemplo de auditoría de certificación por parte de ese organismo de auditoría que quiere reconocerse, ¿vale? Y aquí se verifica efectivamente que todo el trabajo que han hecho y todo lo que están demostrando es correcto y es suficiente, ¿vale? Bueno, y ahora os voy a dejar con Patricia, que os explicará el siguiente punto. Gracias, Mario. Como nos comentaba Mario, una de las novedades que nos introduce la publicación del Real Decreto 311 es la incorporación de las figuras de perfiles de cumplimiento. Esto lo que nos permite es alcanzar una adaptación al NS más eficiente racionalizando los recursos, ¿no? Y nos permite definir una postura de seguridad basada en los riesgos. Tenemos que recordar que el Centro Cristológico Nacional es el que tiene capacidad de validar y publicar los correspondientes perfiles de cumplimiento. Durante este tiempo hemos elaborado varios perfiles de cumplimiento, entre los que se destacan, pues, por ejemplo, la 881 orientado para universidades, que además viene acompañado de un alcance, con una valoración y una propuesta de política para que ya tengan todos esos documentos también, aparte de la declaración de aplicabilidad. La guía 852, que está destinada a los organismos pagadores para que este tipo de organismos puedan cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y a la vez cumplir con las obligaciones del legislador europeo. Y también, por ejemplo, la guía CCN-STIC 890, que es el perfil de cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad. Hemos trabajado en otros, pero podemos destacar estos, ¿no? Hace ya un año, concretamente el 11 del 11 del 2022, que las primeras entidades que se certifican contra un perfil de cumplimiento son 5 ayuntamientos de la provincia de Palencia, ¿no? Pero ¿cómo hemos llegado aquí, ¿no? ¿Por qué surgió el perfil de cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad? Pues surge por la preocupación que tiene Pablo López de que las entidades, cómo pueden superar esas dificultades para abordar el proceso de adecuación. Entonces nos traslada al equipo que tenemos que buscar una solución para que estas entidades puedan superar estas dificultades, que nos basáramos en la experiencia que teníamos de adecuación tanto en entidades públicas como privadas, ¿no? Y de ahí surgió, pues, este perfil de cumplimiento, ¿no? Es la 890, como os decía, teniendo, pues, 2 alcances, por así decirlo, uno dedicado a entidades locales, ¿no? Que es de aplicación a entidades locales, donde incluye un alcance en base a sus competencias que están definidas en la ley de bases, también un marco de gobierno adaptado a sus necesidades para las entidades más chiquititas por bloques de responsabilidad, para las normales, por así decirlo, por el estándar, y también ya la guía 890C, que es de aplicación a todos los sectores, ¿no? Entidades de distintos sectores. También tiene un alcance que aquí está centrado en un servicio que engloba las competencias de la organización, en definitiva la razón de ser que tienen estas entidades, y también un marco de gobierno adaptado también a ellas en función del personal del que dispone, ¿no? Pero ¿de dónde surgió este perfil? Este perfil tiene 35 medidas
Y como os decíamos antes, es una postura de seguridad, es un framework de seguridad basado en los riesgos para poder hacer un perfil de cumplimiento, ¿no? Entre los riesgos que estuvimos analizando, que pueden afectar a cualquier entidad, pues os mostramos unos cuantos, ¿no? Pues el acceso a recursos sin el debido control, el teletrabajo, que fruto de la pandemia que todos nos lanzamos, teníamos que teletrabajar, pues no se debió hacer en condiciones adecuadas. El inventario de activos, algo que parece tan simple como tener inventario de los activos para saber qué tengo que proteger, pues era algo que teníamos que solventar. Todas estas medidas pues considerábamos necesarias, ¿no? Proteger los usuarios de la navegación, todas las amenazas que vienen a través del correo electrónico. Entonces, esas 35 medidas que tiene este perfil se basan en los riesgos que pueden afectar a cualquier entidad, ¿no? Pero esto no era suficiente, teníamos ya una postura de seguridad, pero las entidades seguían teniendo dificultades para abordar el proceso de adecuación. Entonces, de ahí surgió lo que es la metodología, ¿no? Entonces, la metodología MicroCens se basa en el cumplimiento de estos objetivos. Y ya nos lo decía ayer Pablo, el primero, gobierno. Es en el primer paso que tenemos que tener de organizar la seguridad, tener los roles. Entonces, nuestra metodología tenía que cubrir y ayudar a las entidades a superar esa dificultad que tenían para elegir esos roles, constituir esos comités y adaptarlos a la estructura de sus organizaciones. Después, una postura de seguridad, y también lo decía ayer Pablo, que nos podamos permitir aquello que sea factible, ¿no? Pues la metodología incluye esa postura de seguridad. Después, un modelo. Lo que tenemos que intentar es un modelo que se pueda automatizar y, como comentaba Pablo también, Esther es la que lo lleva a cabo, ¿no? Y consigue que toda esta metodología se pueda automatizar. De esta manera, las entidades se sienten acompañadas y apoyadas durante todo el proceso, ¿no? No es algo que, toma, te damos toda la documentación y tú implanta, no. Va paso a paso y de manera automatizada, ¿no? Por eso tenemos esa herramienta que es la que hace que la metodología sea posible, ¿no? Luego, después, también veíamos dificultades en el proceso de implantación, pues necesito un procedimiento, una norma, no sé cómo llevarlo a cabo. Pues estas normas y procedimientos, como están automatizadas, no es el paquete de documentos, sino que te van a ayudar cuando tú los necesitas. Estoy cumpliendo el control de adquisición de nuevos componentes, pues ahí es donde voy a tener el procedimiento indicándome qué debo de hacer para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y después todo ello se complementa con soluciones de seguridad adaptadas a ese perfil de cumplimiento que tenemos que tener, pero que sean sencillas y factibles, ¿no? De ahí surge la metodología. Bueno, lo probamos, echamos a andar, escuchamos, aprendemos, vamos mejorando el modelo y parece ser que funciona. A fecha de hoy tenemos 140 certificadas, 10 en proceso. Tenemos 111 de la provincia de Palencia, más 10 que están ahora en proceso de auditoría. Hemos contado con la ayuda de la Diputación como elemento tractor, con Málaga, que ayer visteis también, que tuvieron una ponencia, 13 más otras que tienen en proceso y otro paquete que se va a abrir ahora, con el objetivo de cubrir también lo que es toda la provincia. También se incorporó La Coruña, ha hecho sus 5 primeros y va a seguir con el resto. No quiero dejarme a nadie sin mencionaré porque ha sido un esfuerzo muy grande y nos han apoyado mucho. Tarragona también con el apoyo de los Consels, la Diputación de Tarragona, la Agencia Catalana de Ciberseguridad y luego ya empezamos a probar la 890C, la que está destinada a otros organismos, con sectores como sanidad, defensa, justicia e investigación. Ahora Sí. toca Mario. Y además este perfil de cumplimiento, ¿no? Es un asunto que Pablo tenía en la cabeza desde el principio y apostó por ello al máximo y ahora efectivamente estamos recogiendo sus frutos o viendo sus frutos, ¿no? Sí. Por ejemplo, las 1000 certificaciones que comentábamos antes, eso no lo podríamos haber llegado hasta ese objetivo este año sin este perfil de cumplimiento para esas entidades. Vale, bueno, pues ahora vamos a ver la actualización de varios recursos que tenía el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Esto es algo que venimos haciendo desde el año pasado y que es algo que era bastante obvio a raíz de la actualización del nuevo Real Decreto, ¿no? Lo que hablábamos antes, desde incluso la actualización de guías, lo que es solamente la referencia al Real Decreto, hasta
a hacer completamente guías enteras, ¿vale? Lo más visual o lo más vistoso es la actualización del nuevo portal del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Esto ha sido este año, ¿vale? Se ha actualizado, se ha hecho un portal mucho más visible, se ha organizado la documentación y todos los recursos del Esquema Nacional de Seguridad y se ha hecho mucho más intuitivo, ¿vale? Todo esto con el ánimo de ofrecer esa información de forma accesible y de forma que todo el mundo lo entienda. Ya sabéis que uno de los objetivos del CCN es acercar el NS y hacerlo entendible y fácil, que no sea una norma jurídica recién sacada del BOE, sino que sea algo que cualquiera pueda entender y pueda leer fácilmente, ¿vale? Y con esto vino también, además, la actualización del listado de entidades certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad. El antiguo listado era algo, bueno, un poco más difícil de hacer búsquedas, un poco más difícil de filtrar, ¿vale? Y ya cuando ha crecido, ha ido ganando madurez, como todo, bueno, pues necesitábamos un listado un poco más eficiente, ¿vale? Sobre todo porque ya recibía muchas consultas y había que hacerlo un poco más manejable, ¿vale? Y con eso la actualización del listado, que iba conectado directamente con Amparo, que es esa herramienta de auditoría de la que hemos hablado antes, que sirve a las entidades de certificación para gestionar sus certificados, ¿vale? De tal forma que todo este proceso está automatizado, ¿vale? Además, con esta actualización de recursos también vino la actualización de guías, por supuesto, y entre ellas quiero hacer referencia especialmente a la actualización de la CCNSTIC 808. ¿Vale? Para los que llevéis más tiempo en esto, sabéis perfectamente que la CCNSTIC 808 es la guía que recoge todos los requisitos de auditoría que pide el Esquema Nacional de Seguridad. Digamos que es una aclaración de esos requisitos que vienen en el BOE y bajados a un nivel de tierra, ¿no? Ya a un nivel de sistema donde el auditor, cuando llega el momento de la auditoría y se enfrenta a esta auditoría, pues ve estos requisitos que se cumplen en el sistema, ¿vale? Ya existía una CCNSTIC 808 antiguamente, pero bueno, hemos tenido que trabajarla para hacerla mucho más entendible y hacer que todos los criterios de todos los auditores de las entidades de certificación que están viendo los sistemas en su día a día, pues sigan el mismo criterio, ¿vale? Entre ellos, lo que se ha incluido, bueno, son la propuesta de evidencias, por ejemplo, que son las cosas que un auditor debe pedir, ¿no? Hablaba Pablo ayer del NS orientado a evidencias. Bueno, pues estas son evidencias que un auditor debe pedir a la hora de hacer la auditoría. Se ha incluido los grados de implantación, ¿vale? Que vienen de esos niveles de madurez que eran un poco grises, ¿no? Un poco difíciles de interpretar. Bueno, pues ahora se han aclarado con esos grados de implantación y además se han puesto requisitos pues, esenciales, requisitos mínimos que se deben cumplir por cada una de las medidas para que se entienda que la medida está implementada, ¿vale? Y además, toda esta guía CCNSTIC 808 se ha incluido en primer lugar en Amparo como herramienta de auditoría para que esté completamente actualizada y los auditores tengan acceso a ella en tiempo real con las actualizaciones, ¿vale? Y además, también con toda esta actualización de recursos, bueno, pues los que recordáis en el NS antiguo, en el NS de 2010, teníamos una especie de wiki, ¿no? Una especie de página donde ese Real Decreto estaba desgranado un poco y había referencias a cada una de las medidas que se podían incluir en informes y se podía navegar, ¿vale? Es lo que llamamos internamente como el NS navegable. Bueno, a raíz de la publicación del nuevo Real Decreto, esa página antigua pues desapareció porque efectivamente estaba desactualizada y teníamos la necesidad de tener un instrumento parecido, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues se hizo uso de un instrumento que utilizamos internamente dentro del área y que se publicó como lo que es actualmente el NS navegable. Al final es lo mismo, es el Real Decreto trasladado a una página web y es efectivamente navegable y nos ofrece muchas funcionalidades, ¿vale? Para poder hacer investigaciones sobre el NS y sobre otras normativas. De hecho, a ver si me funciona y os lo voy a enseñar rápidamente porque el tiempo, la verdad, es que es justito. Bueno, pues lo enseño rápidamente. El NS navegable, al final, es una página accesible desde el portal del Esquema Nacional de Seguridad, lo tenemos aquí, ¿vale? Y cuando accedemos se nos va a abrir una página. Es una página que se ejecuta completamente en local, ¿vale? Nada de información que se incluye en esta página es guardada en ningún servidor, ¿vale? En primer lugar tenemos la tabla de aplicabilidad con todas las medidas, ¿vale? Tenemos todo el desgranado de articulados, que podemos recorrer uno a uno, donde viene todo el articulado y todo lo que nos pide el artículo, el desgranado de todas las medidas, ¿vale? Donde medida a medida pues nos vienen los requisitos incluidos en el Real Decreto y además también los requisitos incluidos en la 808 actualizada, es esa guía que hablábamos de requisitos más específicos de auditoría que se van a pedir, ¿vale? Pero es que no nos quedamos solamente ahí, sino que hemos incluido toda la normativa
de seguridad que aplica en los sistemas de información de la administración pública, ¿vale? Entre ellos la directiva y el reglamento NIS, la ley PIC, el reglamento PIC, la ley de protección de datos, el reglamento EIDAS, ¿vale? Todos los reglamentos y leyes que consideramos que son importantes que aplican en el sistema de la administración pública. Y además, entre otras cosas, se han incluido funciones GRC, que son funciones pequeñas que pueden ser útiles. Entre ellas, quiero destacar el identificador de amenazas, ¿vale? Que al final es un sistema de análisis de riesgos, ¿vale? Es un sistema para identificar las amenazas y los riesgos muy sencillito, ¿vale? Muy sencillito, y para abordar este análisis de riesgos, esta identificación de amenazas de forma básica, ¿vale? Ofrece algunas plantillas de sistemas y una interfaz muy intuitiva para que aquellos que estén iniciándose en esto del análisis de riesgos, bueno, pues tengan una herramienta que puedan intuitivamente empezar a hacer esta identificación de riesgos y de amenazas, ¿vale? Está accesible a cualquiera, a todo el mundo, no tiene ningún tipo de login y es completamente local, es decir, os lo podéis descargar fácilmente al descargar la página, ¿vale? Bueno. Y ahora, volviendo a donde estábamos, porque ya el tiempo apremia, le devuelvo la palabra a Patricia. Ya estamos aquí, yo creo que ahí. Bueno, pues nada, trasladaros que en todo este más de un año que llevamos trabajando, pues hacia dónde queremos ir. Estamos en un ciclo constante de mejora continua, ¿no? Igual que las organizaciones tienen que ir mejorando, ya que el perfil de cumplimiento de requisitos esenciales no es el fin, sino que es el principio. También nosotros estamos escuchando, aprendemos de todo lo que nos dicen e intentamos buscar soluciones a todas esas dificultades que se nos van presentando. Entonces, deciros que sobre todo le vamos a evolucionar lo que también Pablo ayer nos decía y nos comentaba también Mario, que es las evidencias como verificación del cumplimiento de las medidas y sobre todo automatizarlas. Ese es el objetivo, que el portal permita automatizar la recopilación de evidencias. Aparte de eso, hemos incluido otro tipo de mejoras, como un diagnóstico previo para ver qué adecuación tengo que seguir, si sigo una adecuación estándar, si voy por microcens. Eso permite a las organizaciones situar, oye, pues mira, ya me dice que mi madurez es para ir por aquí, ¿no? Entonces, eso. También hemos definido vamos mejorando el marco de gobernanza. Como os decía, es súper importante el gobierno, pues con tips de ayuda, con ejemplos para que puedan servir a las organizaciones. Pues tú eres una organización de este tipo, te vas ajustando y encaja más este modelo, ¿no? Les vamos ayudando y sobre todo proporcionando los modelos para que puedan hacer esa designación de roles o funciones, ¿no? El diagnóstico que teníamos se ha perfeccionado, se recopilan ya las evidencias, voy trabajando ya para el proceso de certificación. Si yo cumplo ya una medida, tengo ya mi normativa de seguridad, pues aporto ya esa evidencia. Y si tengo dudas de si mi normativa de seguridad está correcta o cumple con todo, voy a tener los tips de ayuda que me van a decir, oye, pues tu normativa de seguridad tiene que contener esto. Y si no tienes ninguna, pues tienes aquí un modelo que cumple con todo lo necesario. Entonces eso va a ir en ese momento apropiado. La implantación, en base a la experiencia, la hemos estructurado en 8 grupos y siempre que no es necesario que se aborden de manera secuencial. Si yo tengo ya mi procedimiento de copias, como veis, ya vamos a ir a las evidencias, ¿no? Voy a ir aportando esas evidencias, pero que no lo tengo, va a haber el tip de ayuda, me van a dar el modelo. Pero bueno, si no, puedo seguir esta agrupación que lo hemos ordenado así en base a la experiencia. Y luego la posibilidad con el despliegue de las herramientas, de automatizar la recopilación de evidencias. De esta manera el proceso se hace más, por así decirlo, más liviano, ¿no? A la hora de aportar evidencias. El plan de formación y concienciación se perfecciona y se ha integrado con la plataforma Ángeles. Voy a tener trazabilidad de los cursos que están realizando. Voy a poder hacer planes de formación personalizados, hacer su seguimiento y medir la eficacia. Voy a tener un ciclo de mejora continua, lo que decíamos, las 35 medidas no es el fin, es el principio. Puedo con un plan para la implantación de medidas. Bueno, en definitiva, todo lo que vamos aprendiendo durante este tiempo, pues intentamos trasladarlo y sobre todo automatizarlo en la plataforma para que así sea más fácil para las organizaciones. Y bueno, María.
Bueno, y como nos hemos quedado sin tiempo, solo deciros que lo que habéis visto es la punta del iceberg, es decir, por debajo hay un montón de trabajo, hay un montón de tareas, unas que ya se han realizado y otras que seguimos teniendo pendiente, ¿no? Y si no, ya hay mucha gente encargada de recordarnos muchas de estas tareas, de escribirnos a los buzones, decir, oye, tenéis que actualizar esto, he encontrado esta normativa que está desactualizada, ¿vale? Solo deciros que estamos en ello y al final pues hacemos todo lo posible para acercaros el NS y acercar el NS a los ciudadanos y a la gente, ¿vale? Y que esto siga siendo un esquema que está vivo, ¿vale? Está vivo y estamos trabajando en ello. Y por supuesto estamos a vuestra disposición, ¿vale? Como Pablo siempre dice, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, podéis escribirnos a cualquiera de nuestros buzones que os atendemos, ¿vale? Y muchísimas gracias. Gracias. Mario, Patricia, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Vamos muy rascados de tiempo, pero aún así quería deciros, en la parte también que me toca de observador, que el avance en el web es espectacular, de nitidez y de entendimiento. Así, muy rápido, ¿a ti qué te gusta más de todo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que crees a ti en concreto? Bueno, yo personalmente en los últimos años he estado muy involucrado en las auditorías, ¿no? Y yo creo que es el punto donde más se puede aportar. Además, ¿Y te tomas cervezas con los auditados o no? Bueno, por supuesto. Después de las auditorías eso se acaba. ¿Y tú, Patricia? Pues ver cómo ayudamos a las organizaciones, ¿no? Y cómo disfrutan cómo disfrutan en este proceso, que aunque a veces os puede parecer un poco duro cuando ven que está todo automatizado, que les apoyamos, que les escuchamos, pues eso yo creo que es lo más gratificante, ¿no? Ver que tu trabajo... ¿Qué tal en Tarragona? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, pues os felicitamos y nada, a seguir remangados y adelante, que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.